Amigos de la historia tal como es, miremos la pantalla. ¿Qué ves? El imperio más grande que el mundo conoció. Dominios en Europa, colonias en América, Filipinas, donde el sol literalmente nunca se ponía. Un gigante inexpugnable. El miedo de París, Londres y Estambul. Pero déjenme decirles algo. Todo este poder no colapsó por una gran invasión, ni por un conflicto religioso épico. Colapsó por una cosa, un error de estrategia familiar. El peor bug en el árbol genealógico que el juego de la historia jamás haya visto. Hoy no vamos a hablar de quién apuñaló a quién en un castillo, ¿no? Hoy hablamos de ADN, los protagonistas, los Habsburgo de España. Su objetivo era noble, en teoría, mantener el poder y la herencia dentro de la familia, evitar que las tierras cayeran en manos de un rival. La solución, matrimonios entre primos, tíos y sobrinas, una estrategia que en el Crusader Kings te da una alerta de advertencia roja brillante. Ellos pensaron, seguro que esto sale bien. Spoiler, no salió bien. Su coeficiente de endogamia se disparó, aumentando las posibilidades de que los rasgos genéticos recesivos más nefastos se manifestaran. Y créanme, se manifestaron con estilo. Un auténtico buff genético negativo acumulativo. La historia comienza con el ruler más exitoso de la dinastía, el todopoderoso Carlos V. Este hombre no jugaba a la defensiva. Usó el matrimonio como un arma de destrucción masiva. Consolidó una masa de tierras demencial. El problema es que su hijo, Felipe II, heredó no solo el imperio, sino también esa estrategia de linaje. Felipe II, para asegurar su control, se casa con una de sus primas. El error no es grave al principio, el debuff es mínimo, pero generación tras generación la estrategia se repite. La dinastía se vuelve adicta a casarse entre sí. Es como si el jugador se hubiera encaprichado con un trait específico, ignorando por completo el medidor de riesgo genético. Y cada heredero que nacía era un 5% más cercano al desastre total. La estrategia de la endogamia no tardó en pasar factura. Con cada generación el imperio estaba ganando una guerra, pero perdiendo la partida interna. Los retratos no mienten. Aparece el famoso trait genético, la mandíbula Habsburgo, un prognatismo severo que dificultaba el habla y francamente no ayudaba al carisma. Ya no era una peculiaridad, era un símbolo de decadencia visible en cada moneda acuñada. Pero lo peor no era lo visible, era la debilidad, la alta mortalidad infantil. El juego estaba constantemente forzando un reinicio del legado debido a que los herederos morían jóvenes o simplemente no llegaban a nacer. 14 de 16 niños de Felipe IV murieron antes de los 10 años. 14, eso no es mala suerte. Es un bug en el código genético. Y así llegamos al jefe final, el último ruler de la línea Habsburgo española, el desafortunado Carlos II, apodado el Hechizado. Un nombre que dice mucho de cómo la gente intentaba explicar su calamidad. Un demonio, no, solo la peor biología de Europa. Pensemos en sus stats para liderar el imperio más ambicioso del mundo. Marcial, liderazgo.
estimado en 1 o 2, incapaz de montar a caballo hasta los 8 años, intriga, manejo de corte, 3, pero con el debuff de fácilmente influenciable. Su corte y su madre hacían y deshacían con él. Salud y fertilidad, prácticamente cero, no tuvo herederos, cero succession chance. El pobre hombre era el resultado de 20 matrimonios endogámicos. No podía masticar, apenas hablaba y su mente estaba tan frágil como su cuerpo. Era la viva imagen de un imperio en colapso. Un ruler que un jugador de Crusader Kings abandonaría a los 5 minutos de empezar la partida. Tenías todo el oro de América, el mejor ejército, pero el corazón de tu imperio, tu ruler, estaba roto. La muerte de Carlos II en 1700 fue el game over oficial de la dinastía. Al no dejar heredero, provocó la Guerra de Sucesión Española, el conflicto que reconfiguró Europa y desmembró el imperio. La lección de esta historia, tal como es clara. En la gran estrategia, la búsqueda obsesiva de la pureza o el aislamiento te mata. La visión de los Habsburgo de mantener todo en casa resultó ser la más autodestructiva de todas. La biología se rió de la geopolítica. Si juegas al gran juego, tienes que aceptar la influencia externa. Tienes que diversificar. ¿Y tú, qué otra dinastía conoces que haya cometido un error tan fatal en la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios.